Pasos Perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Muy buen mediodía, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV. Vamos a analizar, por supuesto, todo lo que dejó ayer, la sesión especial. Hoy también hay en el Senado actividad que vamos a estar analizando. Hay actividad también para poder empezar a entender qué es lo que está pasando en materia político, porque hay reunión de todos los candidatos para octubre con el presidente de la Nación. Así que en instantes los mantenemos bien actualizados de toda la cuestión política. Estos son los principales títulos. Esto es lo que pasó ayer. La Cámara de Diputados logró la insistencia de la ley de emergencia pediátrica con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Ahora tiene que votarse en el Senado. La Cámara Baja aprobó también la insistencia sobre el financiamiento universitario. Esta ley que hasta último momento no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar. La votación resultó de 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Y también se aprobó la creación de la comisión investigadora por el fentanilo contaminado. Esto fue por una amplia mayoría, una mayoría calificada, en una votación a mano alzada y por unanimidad. ¿Cómo andás, Caro? ¿Cómo estás, Iba a seguir, pero me los tenía que presentar. ¿Cómo va? Bueno, bien, buen jueves. Estamos obviamente con todas las repercusiones de la sesión del día de ayer, que dejó mucha tela para cortar. Estaba viendo que hubo conferencia de prensa por parte del vocero presidencial. Lo acabo de escuchar. Manuel Adorni, que reaccionó al gesto del Congreso y dijo: quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta, dijo el vocero presidencial. Y en un ratito también les cuento, porque justo estaba escuchando, pero te quería saludar a Gonza también. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? El vocero presidencial hizo una especie de recorrida por todas las cosas que el gobierno debiera hacer para poder financiar las universidades y la emergencia en pediatría. Entonces dijo, bueno, habría que despedir tantos empleados públicos, habría que suspender las jubilaciones de privilegio por tantos años, ahora no me acuerdo, pero eran todas empezó a enumerar, enumerar. Después habló un poquito del sector energético y después aceptó algunas preguntas y ahí ya no lo seguí, pues acaba de pasar. Y lo mismo tuiteó el ministro de Economía, también tuiteó el presidente de la Nación. Y bueno, esta reunión que está por empezar ahora en Olivos con los principales candidatos. Recién también, antes de venir para acá, vi que había muchas caras conocidas por nosotros, que son algunos diputados del PRO, que también están convocados, que son diputados del PRO con los que fueron con listas, con acuerdos, ¿no? Con la Libertad Avanza. Y hay que ver, qué es lo que pasa también, porque aumentó el riesgo país, está el tema de la intervención en el mercado cambiario y las repercusiones también en la cuestión de la confianza que se genera con el gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esto es lo que hace referencia a la compra de 53 millones de dólares por parte del
o la venta en realidad de estos 53 millones de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina, en la primera intervención directa, digamos, básicamente, para que se sostenga el dólar, que recordemos no tendría que llegar a ese límite de la banda de los 1.500, y que, bueno, al mismo tiempo, dentro de eso que está en la cabeza del gobierno nacional, también está lo que pasa aquí en el Congreso de la Nación, con estos dos triunfos de la oposición, que ayer realmente lo hemos hablado con Calo y ayer con cualquier persona con la que hablábamos, diputados inclusive, preguntábamos si había sorpresas por los números contundentes. Porque si hablamos de presencia total, 257, vos necesitas por lo menos 172 para asegurarte los 2/3. Y ayer las votaciones con ausencias inclusive fue superior a los 172. Bueno, hablando de eso, de votaciones, tenemos el momento en el que se aprobaba la emergencia en pediatría, que lleva el nombre del Hospital Garrahan, pero porque es el hospital emblema. Compartimos eso y Caro trajo información al respecto. Habiendo finalizado el debate, se van a votar en forma separada los expedientes considerados, por lo que esta presidencia comunica que en ambas votaciones emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar el expediente 10P del Poder Ejecutivo 2025, corresponde aclarar el sentido del voto y acá lo voy a leer taxativamente 2 veces para que no quede ninguna duda. Por la afirmativa, se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa, se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Repito, por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido con el artículo 83 de la Constitución Nacional, para la aprobación se requieren 2/3 de los votos. Por favor, vayan identificándose. Sí. Los votos. ¿Están todos identificados? Tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, Caro, seguimos con vos que trajiste información en placa sobre este tema. Sí, Meli, vamos a desgranar este resultado que acabamos de escuchar de boca de Martín Menem. Y un resultado realmente abrumador. Son muy pocas las ocasiones en las que se consiguen mayorías tan grandes, ¿no? Y es, te diría, la mayoría de votos más grande en contra de una iniciativa de un presidente del 83 a la fecha. Digo, estamos hablando de 181 votos a favor de una ley que fue vetada por el presidente. No es un dato menor, digo, el gobierno, digamos, responde culpando a la oposición, pero lo cierto es que deberían encenderse luces de alarma con semejante cantidad de votos a favor de una ley que está siendo rechazada, ¿no? Insisto, 181 adhesiones. Los votos en contra, Meli, fueron 60 y hubo una sola abstención, que si no me equivoco fue la diputada Bachey del PRO de San Luis. Sí. Pero claramente, a ver, como lo decía... Las razones no las conocemos. No habló en el recinto, pero como decía Gonza más temprano, en la oposición ya sabían que la ley del Garrahan tenía una mayoría más holgada que la del presupuesto universitario, que salió con 174 votos afirmativos. En este caso, Meli jugó mucho, obviamente, la cuestión social y la sensibilidad de este debate, ¿no? Algo que ya vimos con el tema de discapacidad y lo vemos ahora con un tema
de una sensibilidad tal como es el de la salud pediátrica, ¿no? Donde era muy difícil realmente rechazar este tema, y acá vemos a La Libertad Avanza y no todo el PRO votando en contra, algunos también se desmarcaron, y ahora vamos a ver el detalle con lo que me parece más interesante de resaltar, que es los cambios de postura, ¿no? Sí. Diputados, por ejemplo, que se ausentaron y fueron a votar, diputados que pasaron de negativo a afirmativo. Sí. Y esto se compara con las dos fotos, ¿no? La foto que tuvimos hace unos meses en la votación original y la votación del día de ayer, que dejó algunas sorpresas, ¿no? Fue determinante, por ejemplo, los diputados de Misiones, ¿no? Fueron claves acá. Los 4 misioneros, Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Bancic, que son de Bloque Innovación Federal. Y Agustín Domingo. Y Agustín Domingo es de Río Negro, pero también integra el mismo bloque. Todos ellos se habían ausentado en la votación original y acá fueron a votar a favor del Garrahan, ¿no? Importante porque son 5 votos, ¿no? En una discusión donde se pelea voto a voto, estos diputados eran clave, y acá jugó muy fuerte el gobierno de Misiones, ordenando a sus diputados que votasen en contra de este veto. Silvia Los Penato, acá lo contamos en orden del día en el programa anterior con Pato Méndez, todo el capítulo PRO, ¿no? Una Silvia Los Penato, no sé si pudiste verla, pero mantuvo un enfrentamiento muy fuerte con Cristian Ritondo en pleno recinto. Sí, lo vi, y además recordar, digamos, la figura de Los Penato, que cuando fue en la discusión por la ley de bases, porque acá también hay que decir esto, ponerlo en contexto, no sé si ustedes coinciden. El primer año parlamentario del gobierno de La Libertad Avanza fue muy bueno. Sí. Lograron prácticamente todo lo que se proponían, pasaron al asado de los 87 héroes, bueno, leyes que parecían muy pretenciosas y muy complejas terminaron siendo votadas, incluso en contextos también sociales complicados, porque acuérdense todo lo que se tradujo en la calle respecto de esa discusión, la participación de la sociedad civil diciendo, bueno, no esperen estas retenciones, no, porque nosotros con nuestra actividad tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero pareció que había un clima de cierto diálogo o cierto canal de comunicación que permitió aunar voluntades para incluso conseguir, me acuerdo en su momento, no sé, el voto de Margarita Stolbizer, que decía, yo quiero darle gobernabilidad. Sí. No estoy tan de acuerdo con el cuerpo o con todo lo que plantea esta ley, pero me parece importante que el gobierno tenga la ley para que haya gobernabilidad. El panorama cambió completamente. Sí. Sí, cambió completamente, pensé Meli. que- Pensé que ibas a venía decir. algo. ¿Por qué cambió completamente, Meli? Porque estábamos en un momento donde el presidente acababa de ser electo con una mayoría importante en las elecciones del 2023 y todavía conservaba ese crédito social, ese apoyo popular que te daban las urnas, un apoyo fresco, ¿no? Un apoyo Entonces, fresco, me gustó esa frase, sí. Y ahora estamos en un gobierno que acaba de ser derrotado con contundencia en la provincia con el padrón más importante del país, como es Buenos Aires, ¿no? Entonces, el contexto es absolutamente diferente, señales económicas negativas como las Eso te iba a decir yo. como las que planteaban con Gonza, y apoyos que se van desgranando, que se van escurriendo como arena entre los dedos, ¿no? La verdad es que diputados que antes llamábamos de la oposición dialoguista, ahora ya no es oposición dialoguista, le sacamos el adjetivo dialoguista, son opositores puros, ¿no? Stolbizer es una, ¿no? La mencionaste, además candidata, es una de las que ahora está rechazando todas las iniciativas del gobierno. Si volvemos a las placas, hablábamos de Los Penato, y otra diputada del PRO, Gabriela Besana, que también pasó de ausente a afirmativo. Y acá también aliados, ¿no? del gobierno nacional. Paula Modeo, lo charlamos con Gonza, la diputada por Tucumán, votó a favor del Garrahan, ahí se desmarcó el gobierno, y 2 radicales con peluca, ¿no? Los de Liga del Interior, Mariano Campero de Tucumán y José Tournier, también votaron contra el gobierno, ¿no? Apoyos que va perdiendo el oficialismo sin que uno vea que pueda retenerlos de ningún modo, ¿no? ¿Campero no fue uno de los del asado? Mariano Campero. El del asado, diría yo. A ver, fue, digamos, el que defendió más enérgicamente en esa oportunidad el veto jubilatorio en el recinto, o sea, se sacaba fotos, fue como la figura de los radicales con peluca, ¿no? Exacto. Bueno, Campero uno lo podía entrevistar acá mismo Sí, o en alguna sí. entrevista, y siendo parte de la UCR,
cuando recién se empezaba a hablar de los radicales con peluca, era, diría, un férreo defensor inclusive de esto de la gobernabilidad y un poco más de la gobernabilidad, ¿no? Y acordémonos también, porque ayer escuché el discurso de Rodrigo de Loredo también, otro que claramente se lo podía identificar muy aliado a la Libertad Avanza, y ayer se desmarcó completamente. Sí. Ayer igual, perdóname, hablando de la Liga del Interior, tuvimos la palabra de Servi en la previa. Meli, en tu programa. Sí, pero vos ¿qué percibiste ahí? Porque él estaba previo a ir a una reunión de bloque. Primero y principal que entonces me parece Pablo que... Servi, de haberlo escuchado en varias entrevistas, primero que es una persona muy correcta por sobre todo, y a la hora de declarar lo mismo, mantiene su esencia cuando hablas en off, cuando hablas en vivo y cuando lo ves también dentro del marco de un apoyo a un proyecto. Pero entre líneas, en un momento él habla de, bueno, esperamos un gesto del gobierno. Como que inclusive, por lo que pude interpretar, esperaban inclusive hasta minutos antes de la sesión que se pueda llegar a un acuerdo antes de llegar a este extremo. Sí, porque lo que decía, le cuento a Caro, y perdón que te tomemos parte de las placas, pero en realidad más tenía que ver porque él más habló del financiamiento universitario. Del financiamiento universitario. Porque medio que con Garrahan me parece que era un poco más esperable este volumen de votos y este nivel de defensa de la salud. Y la salud, además, cuando los protagonistas de esa salud son los niños y niños que están en un estadio de enfermedades muy complicadas, a veces terminales. Incluso estaba el testimonio de padres que ya no tenían a sus hijos porque habían fallecido en el transcurso de haber padecido alguna enfermedad y estaban pidiendo por la emergencia en pediatría. Entonces, realmente era como el nivel, ¿no?, de ese colectivo que se expresó en las calles, que estuvo en la comisión dando testimonio el día anterior. O sea, ese clima mediante el cual se trataba de defender la ley de pediatría, donde es indiscutible el rol que tiene ese hospital, me parece que era como un poco más cómodo para los diputados defender incluso lo que le pasó a los penatos. Claro. Pero después Servi habló más que nada sobre sí, hizo más énfasis en universidades. Y ahí te juro que para mí fue súper ambiguo lo que dijo, porque primero por lo que decís, porque es un declarante muy cauto, y segundo porque estaba previo a la reunión de bloque y todavía no estaba definida realmente esa postura, probablemente a la expectativa de ver si el gobierno acercaba alguna cosa intermedia, sí. En la previa, digamos, a lo que fue después su discurso más crítico respecto a lo que sucede en algunas universidades, respecto a que, bueno, a quienes se anotan van un mes, cuánto vale, cuánto nos cuesta, él decía cuánto nos cuesta, por ejemplo, los estudiantes a los argentinos durante todo un año. Eso lo dijo eso lo dijo la diputada de pelito corto. Sí, pero también hizo ella dijo. Sí, Patricia Vázquez del PRO. Gracias. Ella fue también muy clara, sobre todo muy contundente con datos, aclarando que ella iba a votar en contra. Cada estudiante cuesta 34 millones de pesos desde que empieza la carrera. Pero como si fuera un costo. Bueno, sí, ella habló. Digo, hablar en esos términos es muy contundente, polémico. Que solo se recibe el 20% de los estudiantes. El problema, Meli, para mí, es que no estamos hablando de un debate de fondo, de una reforma educativa de fondo para ver cómo hacemos para que se egresen más estudiantes. Estamos hablando de una ley de emergencia. O sea, estamos hablando de universidades que no están pudiendo funcionar. Sí. Entonces estamos atendiendo una situación de coyuntura crítica, no estamos hablando de una reforma de fondo. Sí, lo que pasa es que en el fondo de la cosa, hablando de fondo, pero igual ordenémonos porque nos estamos yendo ya con el otro tema y vos estás con el tema de pediatría, pero dejemos un punto y aparte y retomemos después porque la diputada Vázquez decía esto también. Bueno, acá lo interesante sería hablar verdaderamente sobre lo que pasa con las universidades y si en definitiva son lugares de militancia política o de adoctrinamiento político a donde también hay un aprovechamiento de esas partidas para financiar algunos candidatos, o lo que hay ahí es que revisar para poder justamente defender la educación pública y la calidad de la educación pública. Pero bueno, paren, porque estábamos con pediatría y nos salimos de la vaina. Es que hay mucho para hablar, la verdad es que la sesión de ayer dejó muchísima tela para cortar. Pero estábamos hablando de cambios de votos en el tema Garrahan. Vamos a la placa 3, a la que continúa.
donde vemos también, por ejemplo, los diputados del MID, Oscar Sago y Eduardo Falcone, otros dos que se habían ausentado y ahora vinieron a votar a favor. Manuel Aguirre del bloque Democracia para Siempre, lo mismo. Una diputada de Santa Fe, que es Verónica Razzini, del bloque Futuro y Libertad, también. María de Los Ángeles Moreno, una diputada de San Juan, que responde al gobernador Orrego, también acompañando la ley Garrahan. Y uno de Unión por la Patria, que no había estado la primera vez y ahora sí, que es Gustavo González. En la próxima placa tenemos cambios de voto que fueron de negativo a afirmativo, o sea, un cambio drástico de posición, arrancando por dos diputados de este bloque nuevo que se llama Coherencia, que son Carlos de Alessandro y Gerardo González. Recordemos que cuando se votó la ley original del Garrahan, ambos todavía pertenecían a la Libertad Avanza y en ese momento votaron en sintonía con el resto del bloque en contra. Ahora que están afuera de la bancada de Gabriel Bornoroni, votan con la oposición a favor de la ley, junto con Marcela Pagano y Lourdes Sarrita, que son las otras dos integrantes de este nuevo bloque Coherencia. Gabriel Chumpitaz, también de Santa Fe, pasó de negativo a afirmativo, compañero de bloque de la diputada Razzini, y dos del PRO, que son Emanuel Bianchetti y José Núñez. El PRO tuvo para todos los gustos, Meli, tuvo votos a favor, en contra, ausencias, abstenciones. Digo, es una bancada que está en una crisis, creo yo, importante, una crisis casi de identidad, ¿no? Viendo para dónde surfean en esta tormenta complicada, donde están siendo de alguna manera también arrastrados por el oficialismo, y lo vimos en Provincia de Buenos Aires, donde el PRO fue aliado a la Libertad Avanza y terminan en una derrota, ¿no? Y hoy Manuel Adorni se refirió a también a los kirchneristas disfrazados, o sea, a los kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos. Que fue un poco lo que le reprochó ayer entre líneas Finocchiaro a los Penato. No sé si viste ese momento cuando Finocchiaro hace una metáfora, dice: esto tendría que ser como el Parlamento inglés. En el Parlamento inglés vos no tenés un hemiciclo de bancas, tenés gradas, dice, y con las gradas es más fácil cruzarte de un lado a otro. No la nombró. Es más difícil. Es más, claro. Con una grada más difícil cruzarte de un lado a otro. Claro, dijo. Panquequearte, digamos. Exacto. No la nombró, pero todos miraron en ese momento a donde estaba Silvia Los Penato, justo atrás de Finocchiaro. Claramente, porque ¿qué había dicho Los Penato en su discurso? No me hagan elegir entre lo malo y lo peor. Yo no quiero eso. Ella dijo, voy a citar un textual: entre comer pastas y comer fideos, prefiero no comer nada. Y esto fue leído como un discurso que no se paraba de un lado de la grieta, como busca pararse el PRO del lado del oficialismo, sino un discurso más bien antigrieta, ¿no? Entonces, la verdad que ahí se generó una discusión muy fuerte donde Ritondo intervino, y bueno, que da cuenta de esta crisis interna, insisto, ¿no?, de la que atraviesa el PRO. El PRO y la propia Libertad Avanza, a donde ya tuvo su primera subdivisión, que fue el MID, y que ahora, como decís vos, también marcaron una decisión, y ahora el bloque Coherencia. O sea, claro, que en total, si entre el MID y Coherencia lo sumás, son 7, ¿no? 6 ahora. Claro, porque el MID volvió. Exacto. Ibáñez volvió a la Libertad Avanza. Son bueno, 6. Tenés 6 menos. Entonces yo creo que humildemente, más que estar mirando qué es lo que pasa con el PRO, que en definitiva el PRO siempre dijo que era el PRO. Cada uno podrá tener su interpretación al respecto, pero nunca dijo somos Libertad Avanza. Somos el PRO y somos gobierno friendly. Queremos apoyar, entendemos, tenemos nuestras diferencias. Bueno, las están marcando. Y estamos a un mes y monedas de las elecciones. Sí, y una semana, 5 semanas. Sí, exactamente, estamos a 18. Sí, estamos a un poquito más de un mes. Lo que se le reprochaba un poco a Los Penato es que votase con la oposición a favor de 2 leyes que para el PRO rompen el equilibrio fiscal, ¿no? Es como que es una posición muy diferente a la que tuvo casi todo el resto del bloque, no todo. Porque, insisto, ahí recién citábamos 2 casos, Bianchetti y Núñez, que también pasaron de negativo a afirmativo, ni siquiera ausencia, porque Los Penato se había ausentado y ahora vino y votó a favor. Y tenemos, Meli, la última plaquita de votos que pasaron de abstención a afirmativo.
que fueron 2 diputados de Nacho Torres, Jorge Ávila y Ana Clara Romero de la provincia de Chubut, un gobernador Torres que jugó en modo opositor en esta sesión plenamente, y Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, que está en modo candidato. No sé si lo viste, Meli, en redes sociales. No, en redes sociales no, lo vi un ratito ayer en el recinto y estaba también como muy enérgico. Y en varios medios también. Está muy No lo vi. activo, con fotos bastante divertidas, ¿no? En un perfil más divertido en redes sociales, y en Mira. el recinto absteniéndose en muchos casos, ¿no? Uno fue el caso del presupuesto universitario, donde marca, cuestionamientos al gobierno, pero después no termina de votar en contra, ¿no? Otro paso de comedia lo dio el diputado Aldo Leiva. Ni hablar de la peluca. Con la peluca, Sí. que A la hora de me votar. pareció Muchas risas en ese momento. desopilante. Y es raro, por lo menos. Aparte, la peluca. No, sí. Estaba el pelo medio lacio, ¿no? Parecía, ¿no? No estaba sí. tan alborotado. No, pero fue mortal este momento así, cuando saca el peluquín, fue... Hablamos, ¿no? Vamos a aclarar, porque estamos hablando de un cuerpo Ay, en donde se sí. están permitiendo estas cosas, ¿no? Sí. Tenemos que ir a la pausa. Hagamos caso, por favor, porque Por si no, les revoleo algo. Dale. Al mejor estilo recinto. Pausa cortita, ya seguimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios.
Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Bueno, seguimos adelante con lo que dejó la sesión de ayer. Por 174 votos afirmativos, ayer finalmente se pudo aprobar la emergencia para el financiamiento de las universidades. Ustedes se acuerdan que el 23 de abril del 2024, cuando recién estaba empezando el gobierno de Javier Milei, del presidente Javier Milei, se daba la primera marcha universitaria. En ese contexto, la verdad que me parece que todos podemos estar de acuerdo sin temor a equivocarnos, que fue sorprendentemente multitudinaria y que tuvo un eco en todo el país, más allá de lo que pasó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fue una marcha además pacífica, donde las consignas tenían que ver con la preocupación principalmente de estudiantes que estaban en la mitad de las carreras y no sabían en qué se iba a traducir esto, la situación que se vivía dentro de los edificios. ¿Se acuerdan ustedes que
había universidades que funcionaban oscuras o que durante, no sé, 8 horas no ponían a funcionar sus ascensores. O no había ya personas que se dedicaran al mantenimiento, o el tema del papel higiénico que se debatía en los baños, etcétera, la falta, ¿no?, de papel higiénico, como la falta de otros insumos. Bueno, todo esto no lograba terminar de prosperar aquí en el Congreso de la Nación. Después hubo ahí un momento de incomodidad para, sobre todo, me parece, no sé qué van a pensar mis compañeros, pero para la Unión Cívica Radical, que es un partido político que nace en las aulas universitarias y quedó como un poco a mitad de camino con este tema, tal vez sin saber qué explicarle a su propio electorado. Recuerden lo que vivió el propio Rodrigo de Loredo cuando marcha y lo sacan abuchándolo. Después en el Senado también otros protagonizaron situaciones similares identificados con algunos sectores universitarios. Bueno, lo cierto es que ayer finalmente se aprobó, se pudo resistir este voto con, les decía, 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Este es el momento de la votación. A continuación, corresponde votar el expediente 9, Poder Ejecutivo 2025, para aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa, les pido por favor a los diputados que tomen asiento. Les pido que tomen asiento, por favor. A continuación, corresponde votar el expediente 9, Poder Ejecutivo 2025, para aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa se insiste con la sanción pero ahora se va a ocupar el sistema. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el 27795, bajo el proyecto de la ley 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Voy a repetir de nuevo para que no haya dudas. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido por el artículo 83 de la Constitución, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Por favor, sírvanse a identificarse los diputados. ¿Están todos identificados? Entonces, tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Bueno, estaba el momento de la votación. El tema universitario en el que recién nos metíamos. No quiero que entremos todavía en debate nosotros porque tenemos algunos testimonios importantes para recuperar. Pero bueno, básicamente ayer había como 2 debates, ¿no? Digamos, no tenía que ver exclusivamente con el valor que creo que todos los diputados le reconocen a la educación pública. Se volvió a hablar de los estudiantes extranjeros, el porcentaje de estudiantes extranjeros que tienen la posibilidad de estudiar sin arancelamiento aquí en nuestro país, si eso es un costo, si eso es un gasto, de reciprocidad, que bueno, ya sabemos que no. Se volvió a hablar de, en definitiva, qué es lo que sucede en las aulas de las universidades, si son bastiones que se utilizan desde el punto de vista político, a donde se generan situaciones de mayor adoctrinamiento. Otros defienden que las aulas universitarias estén atravesadas o estén imbuidas de política. Bueno, de todo esto se habló, pero escuchemos ahora, si les parece, la palabra del diputado Facundo Manes y después seguimos adelante con los distintos momentos destacados de esta parte del debate.
Fue un paso civilizatorio que dio el Congreso de la Nación. Discutir en el siglo XXI el rol de la salud pública, de la educación universitaria pública, de la ciencia y tecnología que se desfinancia en el nuevo presupuesto es algo disparatado. Así que, por suerte, los diputados y las diputadas hoy dieron un paso civilizatorio hacia la modernidad. Hay que auditar la universidad, hay que auditar la salud pública, hay que auditar el sistema científico, pero hay que apoyarlos, porque son la base de la economía moderna. En el siglo XXI la economía es la capacidad de desarrollo humano y la capacidad de innovar de los pueblos. Así que hoy estoy muy contento y orgulloso de lo que se votó acá. Yo creo que lo que primó hoy fue la convicción de los diputados y las diputadas de volver a su pueblo, a sus ciudades, con la frente alto y no ser víctimas de una prepotencia del Poder Ejecutivo o de sus gobernadores que muchas veces por intercambios económicos presionaban a estos mismos diputados o diputadas para votar otra cosa. Así que me parece que fue una conciencia colectiva de los representantes de la Cámara para apoyar algo civilizatorio. Ahí también el diputado habla de esta palabrita mágica que es auditar. Auditar las universidades, auditar los hospitales, auditar la Agencia Nacional de Discapacidad, auditar. El tema es quién se pone el bonete de auditar, porque me parece que el debate está ahí. Yo creo que las universidades no están resistidas a ser auditadas. Eso el iba tema a decir. Es por quién, ¿no? Claro. ¿Y para qué? Las universidades están dispuestas a ser auditadas, por lo menos por lo que yo tengo entendido, Sí, ¿no? yo también, por eso lo digo. Y el problema sí es quién, porque no sé si te referías a esto puntualmente, pero la AGN, la Auditoría General de la Nación, está prácticamente acéfala. Sí, claro, me estaba refiriendo a eso, digamos, porque la otra parte, lo que uno escucha es, bueno, qué raro, acá estamos tratando, se está discutiendo el financiamiento, estamos tratando de develar un poco qué es lo que pasa dentro de las aulas universitarias o los institutos universitarios, pero si no se dejan controlar es muy difícil. Pero uno no ve esa resistencia, lo que pasa es que no están avanzando las auditorías porque no hay auditores, insisto. Está solamente Juan Manuel Olmos, que es el presidente de la AGN, y hay 6 auditores que no están siendo nombrados por el Congreso porque no hubo acuerdo político entre los bloques. Y ahí es algo que el gobierno está esperando al recambio legislativo para poder barajar y dar de nuevo a ver si puede completar la AGN, ¿no? El tema es que ahí de nuevo no la mezquindad de la política, porque hay un montón de estudiantes que no saben qué va a pasar con la calidad de su formación. Son estudiantes que por ahí están en la mitad de la carrera y no saben si van a poder de pronto, no sé, seguir teniendo las cátedras que ellos quieran o las que sobreviven, porque muchos docentes están yendo a la gestión privada o se están yendo a la actividad privada directamente porque no pueden estar sosteniendo el esfuerzo que significa ser un docente universitario de calidad, donde no es solamente la hora cátedra que vos estás a cargo de ese alumnado, sino es todo lo que pasa detrás del aula. Claro. O sea, es un trabajo realmente que en algunos casos decían que está por abajo de los 800.000 pesos. Sí, en algunos casos. Pero esto que decía Manes me parece que es súper interesante. Y ayer, sinceramente, por lo dicho por los propios diputados, un poco creo que de razón tiene. No, esto de que se puso por delante, en el caso de los diputados, esto de llegar a sus provincias, localidades, pueblos, ciudades con la frente en alto y dejar de lado lo que pueda llegar a imponerle a algún gobernador a través de un acuerdo político, económico, lo que sea. Esto que decía Manes, creo que ayer tuvo un poco de asidero, no digo en todos los representantes de la Cámara, pero sí en algunos que, bueno, como ya señaló Caro en el gran trabajo que ha hecho hoy completo con ambas insistencias, esto de los cambios de votos, de abstención, ausencia o hasta incluso votos negativos que se habían dado en la votación original de este proyecto y que después fue vetado y que ahora lo cambiaron a afirmativo, bueno, habla de algo. Dentro de ese algo también está esto que mencionaba recién Manes. Tenemos la palabra también del diputado Pablo Carro.
Finalmente los números fueron más holgados de lo que esperábamos. Teníamos confianza en lograr los votos para rechazar el veto. No creíamos que con tanto margen. Me parece que eso habla de un nivel de conciencia en el Congreso acerca de lo que está reclamando la sociedad. Y son dos temas en que la sociedad lo ha hecho con mucha claridad. Queremos defender las universidades, queremos que el Garrahan tenga el financiamiento necesario para llevar su tarea adelante. Mira, hubo un trabajo muy bueno de parte de nuestro bloque, junto a otros bloques opositores para trabajar el número, y me parecen los errores no forzados del propio gobierno, que sigue tirándose tiros en el pie, ¿no? Los anuncios que hicieron ayer con aumentos ficticios para el Garrahan o para los docentes universitarios fueron como otro cachetazo más, porque está claro que ni las previsiones de inflación que el presupuesto tiene son creíbles, y mucho menos un aumento que está sujeto a lo que haya que pagar para el Fondo Monetario Internacional de deuda externa. Es decir, que ese aumento era de mentira. Y este aumento que tiene que aplicar ahora, si se sostiene el rechazo al veto en el Senado, implica un aumento de más del 40% de los salarios docentes y gastos de funcionamiento y becas estudiantiles. Es decir, que estábamos igual muy lejos. Me parece que la movilización de la comunidad universitaria y de la sociedad hizo la diferencia también. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Carro sobre lo que se había votado ayer respecto al financiamiento y de la posibilidad de que varios bloques pudieran ir en el mismo sentido, porque era de los dos proyectos, la resistencia al veto de la emergencia pediátrica respecto a las universidades. ¿Te acordás que ayer cuando hablábamos estaba la sensación de que iba a salir, pero no estaba este número? O sea, no se conocía para nada ese número, y de hecho se había hablado sobre la utilización. Estoy haciendo así porque estoy buscando una cosa que ahora les quiero compartir. También había una especulación sobre cómo se iba a utilizar las cuestiones de privilegio para ver cuántas voluntades se alcanzaban a juntar al momento de la votación, porque tenía que ver con los 2/3 de los presentes. Por eso era importante esa instancia. Claro. Justamente... Pensamos que te estabas pidiendo comida. Ay, me hubiera encantado. No me traje. Bueno, no encuentro las frases, las comparaciones que hizo hoy el vocero presidencial, pero dijo que los que ayer votaron en el Congreso son los enemigos del progreso. Esa fue la frase más destacada, pero quería leerles concretamente. Me pasa que, claro, según el diario que uno elige, acá está. Dijo, por ejemplo, para poder cumplir con el financiamiento, que es lo que se aprobó ayer en el financiamiento universitario, que es un costo anual de 1.9 billones de pesos. Billones, digo esto porque hubo una confusión respecto de los números, porque también lo dijo el vocero. Si queremos financiarlo con otros partidos, debiéramos, dijo Adorni hoy, suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses, ver si los diputados y los senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo, suspender todos los planes sociales por 3 meses, suspender los subsidios energéticos durante 4 meses o el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años. Gonza, tus placas. Perfecto. Bueno, entonces vamos con el repaso. Fue buenísimo, excelente ese traspaso, buenísimo. Bueno, vamos a repasar entonces las placas para entender qué fue lo que pasó ayer con una iniciativa que cuando uno ya llegaba al Congreso y empezaba con las famosas consultas, te decían que había de 10 a 23 diputados que estaban anotados con lápiz y que se podían borrar en algún momento respecto a cómo iban a votar. Te decían que había algunas dudas, que no estaba tan seguro como si el proyecto para la emergencia pediátrica, que más conocida obviamente por la lucha del Hospital Garrahan, y la realidad es que terminó sorprendiendo, te diría que inclusive hasta propios extraños, el número final, ¿no? Los borradores ayer, sinceramente, fueron todos distintos. Caro te lo puede decir de gran manera, que lo hace constantemente este trabajo. Creo que ninguno tenía un borrador exacto y ninguno creo que coincida con el del otro, más o menos. No, en el caso de universidades hubo diputados que me dijeron la verdad, dijimos 174 y fueron 174. O sea, fue una precisión matemática la de la oposición. En el caso del Garrahan no lo tengo tan claro.
Pero en universidades, por lo menos en el último cálculo que tenían en la oposición, dio exacto el numerito. ¿Y a qué hora fue más o menos ese último cálculo? No, media hora antes de la votación. Estamos hablando más de media o menos. hora. Cuando uno llegaba recién Por temprano, supuesto, ahí había final abierto aún. había un final abierto y los borradores estaban de acá para allá. Sí, es cierto. Ninguno, Meli, te puedo asegurar que ayer si hay algo que no corrió fue la lapicera. No. Todos anotábamos con lápiz. Lápiz, porque me lo después sabíamos contaste. que alguna modificación se podía venir. Pero bueno, en definitiva, este número que fue muy, muy contundente realmente, sobre todo para el arco opositor, pensando en una iniciativa que, fíjense, en este enorme trabajo que hizo nuestra compañera Caro Ramos, hacemos la comparativa de lo que fue la votación original de este proyecto, ¿no? 158 fueron los votos que tuvo para aprobarlo. Después fue al Senado, se aprobó y después lo vetó Javier Milei. En la primera instancia de insistencia, acá en Diputados ayer logró 174 votos. Una diferencia muy importante, estamos hablando de 16 votos más de lo que fueron en aquella ocasión los votos a favor. Con 67 votos en contra 75 del voto original. Acá el gobierno nacional puede tomar estos números y decir, bueno, ¿cuál es realmente el grupo de amigos, el grupo de contención que tengo en el Congreso? Pensando en la Libertad Avanza, en el PRO y en los partidos, bloques más chicos que acompañan generalmente. ¿Con qué número se queda el oficialismo? Javier Milei y todo su equipo. ¿Con los 67 que votaron ayer o con los 75 que habían votado en contra en aquel momento? Una buena pregunta para entender hoy en día con qué grupo de diputados cuenta el oficialismo, porque de aquí en adelante se vienen sesiones donde hasta inclusive propios diputados de la Libertad Avanza te marcan como diciendo, bueno, hay que estar atentos porque si continuamos con este número en contra, bueno, se vienen proyectos que pueden llegar a tener no dejaría fija ninguna foto. No, me parece que los escenarios son muy cambiantes. Sí. Y que no sé si se puede tomar como parámetro para futuras discusiones, ¿no? No sé, por ejemplo, se va a venir la de ATN. Bueno, claro. Ahí creo que el oficialismo va a tener más acompañamiento. Totalmente. Y, por supuesto, el contexto político y económico va cambiando y eso determina muchos votos también. Sí, claro, recordemos que habían sido 143. Sí, la velocidad con la que pasan los contextos mediante los cuales... Sí. Es vertiginoso. Sí. 143 fueron los votos de ATN, que ese es otro debate muy importante que se viene y habrá que ver si ese número es más voluminoso y se llega a los dos tercios exactamente para la insistencia completa. O si en definitiva queda, como es actualmente, el hecho de que los adelantos del Tesoro Nacional sean de manera discrecional. Bueno, acá vemos 2 abstenciones y 14 ausencias, que ese es otro número también interesante dentro del análisis de toda votación. Vamos a repasar rapidito este gran trabajo que hizo nuestra compañera. Pasaron de ausentes a votos afirmativos, el dato más fuerte sin dudas. Bueno, fíjate, los 4 diputados de Misiones, lo vemos ahí en pantalla, y también Agustín Domingo, que recordemos representa la provincia de Río Negro, dentro del bloque Innovación Federal. Y después tenés Silvia Lospenato del PRO, una de las grandes protagonistas de la sesión de ayer, que abrió un poco la brecha o la diferencia que tienen algunos legisladores del PRO y que no votan todos de manera conforme, ¿sí? Lisandro Nieri y Pamela Verasay de la UCR, recordemos una UCR que, bueno, tiene una cierta identificación, ¿no?, con la representación de las universidades públicas, y Marcela Pagano de Coherencia, otro de los datos interesantes también para tener en cuenta. Vamos a continuar rapidito con las placas, así llegamos a repasar todo. Nuevamente, otro listado, ahora en este caso de los que estuvieron ausentes en la votación inicial, donde se obtuvieron los 158 afirmativos, contra los que ahora cambiaron esa cuestión, no estuvieron ausentes y votaron afirmativamente. Martín Arjol, de la Liga del Interior, que también votó a favor en la votación de la emergencia pediátrica, un muy buen dato dentro de la Liga del Interior. Gabriel Chumpitaz, de Futuro y Libertad, tal vez se conozca más a Chumpitaz por haber participado en el bloque del PRO. Oscar Sago y Eduardo Falcone, los 2 diputados del MID. María de Los Ángeles Moreno, de Producción y Trabajo, representante de la provincia de San Juan, si no me falla la memoria exactamente. Y Gustavo González, de Unión por la Patria, también, que cambió su voto. Siguiente placa, para hacer el repaso completo. Pasaron de voto negativo a afirmativo Carlos de Alessandro y Gerardo González de Coherencia. Otro dato importantísimo. ¿Qué pasa?
Carlos D'Alessandro y Gerardo González, que recordemos cuando se votó esta iniciativa con los 158 votos afirmativos antes, pertenecían a la Libertad Avanza. Y ahora generaron este bloque Coherencia. Estamos hablando de dos contextos distintos, la interna en San Luis, que ha sido de mucha influencia para que Carlos González conforme este bloque de 4 diputados, como datos interesantes. Y creo que quedaban una o dos placas más para terminar con el repaso de lo que significó ayer el rechazo al veto del financiamiento de las universidades y la insistencia aquí en diputados. De negativo a ausente, otro dato, también desfavorable para el gobierno de la Nación. Verónica Razzini, recordemos que comparte el bloque Futuro y Libertad con Chumpitas. De negativo a abstención, otro dato importantísimo, María Eugenia Vidal, del PRO. ¿Sí? No es acá directamente que se ausentó, no, de negativo que había votado a directamente abstenerse. Y de abstención a afirmativo, acá un datazo, Ana Clara Romero de Chubut, del PRO, recordemos, Chubut, provincia de Ignacio Torres. No tenemos tiempo, dato importante. pero mañana te lo voy a preguntar, porque no Bueno. interpreto políticamente, digamos, negarte a abstenerte es un traspaso que no me termina de ser, no lo termino de entender, pero mañana Dale. porque son y 53. Dale. Nos tenemos que ir, pero acordate, Me voy a acordar. Y la serie para el fin de semana. Tenés razón, mañana es viernes. Caro, que tengas una Bueno, linda tarde. buen fin de por mi parte. Bueno, exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Siempre es un placer tenerte. Gracias a ustedes y se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV, que ya llega Mauricio cantando y todo el equipo. Chau.